la familia de las enterobacterias. Como su nombre indica, entero significa intestino. O sea, bacterias del intestino. Si nos vamos aquí a la tablita, ya hemos avanzado pocos gram positivos, bacilos gram positivos, y entonces ahora estamos entrando a los gram negativos. Por favor, ubíquense ya. Dentro de esta familia, ustedes ya saben que lo más grande en las bacterias es la familia. Después vienen los géneros. Y después de los géneros vienen las especies. En algunas bacterias vienen serotipos, que es lo más específico. ¿Ya? Entonces, la familia es enterobacterias. Esa familia enterobacterias tiene varios géneros. Aquí están. Por favor, señorita, la última, ¿puede apagar esa luz y encenderla? Ya, gracias. Dentro de esta familia, como ustedes pueden ver, hay varios géneros. Género Escherichia, Shigella, Escherichia, Salmonella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter. Todos esos son los géneros. Y cada uno de esos géneros tiene diversas especies. Por ejemplo, el género Shigella tiene Shigella dysenteria, Shigella boydii, Shigella sonei, Shigella flexneri. Entonces, existen varias especies de Shigella. Algunos tienen serotipos también. ¿Ya? Entonces, esta es una gran familia. Producen gran cantidad de infecciones. Como les decía, son bacilos gram negativos que se encuentran como parte de la microbiota intestinal. Señorita, usted, señorita, ¿va a atender? Entonces, son parte de la microbiota intestinal. De ahí viene el nombre de enterobacterias. Bueno, pero esta gran familia de enterobacterias, esto yo quiero que lo tomen bien clarito. Se dividen en dos grandes grupos, las enterobacterias, de acuerdo a dónde se encuentran y qué tipo de infecciones producen. Unas que son las comensales. Estas comensales, ¿qué significa? Que son microbiota, pero sobre todo microbiota intestinal, o sea, viven en el intestino. En cambio, las otras son patógenas estrictas. ¿Qué significa?
no son microbiota, no son microbiota intestinal. O sea, estas no viven con nosotros. Cuando nos llegan de afuera al comer y tomar agua y alimentos contaminados con estas bacterias. Bueno, ¿quiénes son los que son comensales? ¿Cuáles son las bacterias que tenemos cada uno de nosotros en el intestino? Hay varios géneros, por ejemplo, Escherichia coli hay en el intestino, pero también Escherichia coli, otros serotipos diferentes, son patógenos estrictos, no viven en el intestino. Nos llegan a través de agua y alimentos contaminados, no la misma de aquí. Otros serotipos de Escherichia coli, que son la enteropatógena, la enteroinvasiva, la enterotoxigénica, la enterohemorrágica y la enteroagregativa. Esos serotipos de Escherichia coli no los tenemos en el intestino, no son parte de nuestra microbiota. Nos llegan a través de agua y alimentos contaminados. Generalmente, ¿con qué contaminados? Con heces. ¿Con heces de quién? Heces humanas. A excepción de este que es con carne de vaca. Después todos los demás son heces humanas. ¿Ya? Entonces, patógenas estrictas también es la salmonela, es también la shigella y es la yersinia. Géneros, son puros géneros. Cada uno de estos tiene varias especies. Shigella boydii, Dicenteria zonei, Flexneri, Yersinia pestis, enterohemorrágica. Bueno, son varias especies. Estas, vuelvo a repetir, no tenemos salmonela en el intestino, no tenemos shigella en el intestino. Estoy hablando en condiciones normales. ¿Ya? Cuando las tenemos es porque estamos enfermos. En cambio, estas que son microbiota intestinal viven con nosotros. Todos los tenemos en el intestino. ¿Ya? Aquí están cepas de Escherichia coli, de Proteus, de Klebsiella, de Morganella, de Enterobacter, Serratia, Eduarcella, un montón. Son un zoológico de bacterias. Estos son bacilos, todos estos son bacilos gram negativos aerobios. Ya hemos visto que la microbiota intestinal, la mayoría es anaerobia, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son la flora anaerobia? También gram negativos, los bacteroides frágiles. Y también gram positivos, los clostridium, los bifidobacterium. La mayoría del intestino son flora anaerobia. Pero dentro de la flora aerobia son estos bacilos gram negativos que son las enterobacterias. ¿Ya? Bueno, entonces se dividen en dos grandes grupos. ¿Qué tipo de infecciones producen estas que viven en el intestino? ¿Serán diarreas? A ver, despierten. ¿Serán diarreas estos que viven en el intestino que producen infecciones? No, porque si no todo el tiempo estuviéramos con diarrea, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tipo de infecciones producen? Extraintestinales. Extra, ¿qué significa? Fuera del intestino, fuera. Infecciones extraintestinales. ¿Qué tipo de infecciones? Urinarias, meningitis, sepsis, y en cualquier lugar donde estas no son microbiota. Por cualquier, generalmente es por pacientes inmunodeprimidos, en pacientes con bajas defensas, generalmente en los hospitales producen infecciones intrahospitalarias o nosocomiales, pero fuera del intestino. En cambio, estas patógenas estrictas nos las comemos, nos las tomamos en agua y alimentos.
Entonces, ¿qué tipo de infecciones van a producir estas? Gastrointestinales. Todas estas producen infecciones gastrointestinales, ¿no? Gastrointestinales. O sea, náuseas, vómitos y sobre todo la diarrea. ¿Está claro? Hasta ahorita solamente hemos descrito. La Escherichia coli está en agua cruda, pero como en toda familia hay hijos buenos e hijos malos. Los hijos buenos son parte de nuestra microbiota y los malos no viven con nosotros, pero nos llegan a través de agua y alimentos contaminados ¿con qué? Con heces humanas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Todos los días nos comemos o no nos comemos heces humanas? Todos los días tomamos y comemos heces humanas, ¿ya? Alimentos contaminados con heces. El agua potable tiene cierto porcentaje de coliformes fecales, pero como es cierto porcentaje de chiquitito, no produce daño a la salud. Se hace un estudio y eso es nada. Los alimentos que nos comemos contaminados con heces son altísimos. Bueno, todos estos son bacilos gram negativos, tamaño intermedio, pueden o no pueden tener flagelos, es decir, son móviles o inmóviles, todos son aerobios o anaerobios facultativos. El medio de cultivo más importante, ustedes lo han conocido en el laboratorio, es el agar Maconi. En ese medio crecen estas bacterias, ¿ya? Son bacilos gram negativos. Tienen tres tipos de antígenos. Uno que está en su pared celular, que es el antígeno O. Antígeno somático o antígeno O, en la pared celular. Otro antígeno que tienen en las bacterias que tienen cápsula, es el antígeno capsular o antígeno K. Y otro antígeno que tienen en las bacterias que tienen flagelos, o sea, las móviles, es el antígeno H, que es en las bacterias que se encuentran en los flagelos de las bacterias móviles. ¿Ya? Esos son los tres antígenos que tienen estas bacterias. Ya les dije, el medio de cultivo que se utiliza para que crezcan estas bacterias, ¿cuál es? Agar Maconi. Este todito es agar Maconi, pero algunas de esas enterobacterias fermentan un componente que tiene este medio, que es la lactosa. Cuando fermentan la lactosa, producen colonias rosadas. Cuando no fermentan la lactosa, producen colonias transparentes. Niña, usted que está con el celular, ¿qué se llama este medio de cultivo? Ya, ¿y qué se llaman las bacterias que crecen dando colonias rosadas? ¿Ah? Sí, son las enterobacterias, pero ¿cuáles son las que crecen produciendo colonias rosadas? Ya, por favor le pido que si va a ver el celular, se salga. Ya, son bacterias que fermentan la lactosa, las que dan el color rosado, y las transparentes son las que no fermentan la lactosa. Bueno, ya dijimos cómo se clasifican. Aquí están las bacterias. Aquí están viendo una cama de hospital. Esta es una cama de una sala de terapia intensiva. Fíjense cómo se encuentra este paciente sometido a una serie de procedimientos invasivos. ¿Cuáles son los procedimientos invasivos? Los que entran, son aparatos que entran dentro del interior del paciente a órganos estériles. Por ejemplo, si este paciente no puede respirar, hay que ponerle un respirador mecánico. Y ese respirador mecánico ingresan hasta los bronquios, los pulmones, para que el paciente pueda respirar. Y entonces eso es un procedimiento que está invadiendo órganos estériles. Y ese aparato, el respirador, puede estar contaminado. ¿Con qué? Con bacterias del hospital. ¿Y quiénes son esas bacterias del hospital? Estas.
todas estas que son microbiota intestinal son bacterias que están en el hospital. Son bacterias intrahospitalarias y por lo tanto son bacterias resistentes, ¿ya? Son bacterias resistentes. Entonces, este paciente también no puede orinar. Entonces, ¿qué se hace para que orine? Se le coloca una sonda. Esa sonda también tiene que entrar. ¿Saben lo que es sonda? Es una manguerita para que el paciente orine que tiene que ingresar hasta la vejiga. Pues también es un procedimiento invasivo y a través del cual pueden ingresar bacterias hacia el aparato urinario y producir infecciones urinarias. Luego tenemos que este paciente también tiene que estar sometido a catéter venoso, ¿no? Catéter venoso. Entonces, puede estar, para que le pongan los medicamentos, tiene que estar con un catéter venoso, ¿ya? Entonces, es también un procedimiento invasivo al aparato circulatorio. Entonces, si se contaminan esos catéteres, es la forma de que ingrese el microorganismo por ese lugar. Entonces, estos pacientes son los más susceptibles a adquirir las infecciones por estas bacterias que viven en el hospital. ¿De dónde vienen estas bacterias? De la microbiota intestinal. Estos pacientes no se levantan al baño, defecan allí. Las enfermeras los bañan. Entonces, hay una enfermera para 10 pacientes. Con las manos que no se lavan, van y transmiten estas bacterias de un paciente a otro, contaminan los instrumentos con las manos y entonces estas bacterias no son tan buenas. En los hospitales son bacterias multiresistentes, porque son bacterias que son flora hospitalaria también. Y al ser flora hospitalaria provienen de pacientes multitratados. Y si son pacientes multitratados, ¿qué quiere decir? Son bacterias que se volvieron huerudas a los antibióticos, ¿no es cierto? Disculpen la palabra vulgar, pero así son. Y han sido multitratadas con antibióticos y ya los antibióticos no les hacen efecto. Entonces estos pobres pacientes, sobre que tienen una enfermedad de base, que son inmunodeprimidos, se agarran una bacteria multiresistente. Entonces, son graves las infecciones que producen estas bacterias. ¿Ya? Son, como les decía, extraintestinales. Pueden ser infecciones urinarias, meningitis, sepsis, neumonías, osteomelitis. Entonces, infecciones fuera del aparato gastrointestinal. Sin embargo, hay otras, como les decía, estas patógenas estrictas, ¿qué quiere decir? Que solamente llegan al organismo a producir enfermedad, ¿no? Por eso son patógenas estrictas. No las tenemos como microbiota intestinal. Generalmente nos llegan a través de agua y alimentos contaminados con heces humanas. ¿Y qué van a producir? Infecciones gastrointestinales. ¿Ya? Bueno, náuseas, vómitos y diarrea. ¿Está claro eso? Bueno. Vamos a hablar primero de la Escherichia coli. La Escherichia coli es una de las enterobacterias más conocidas. Tiene factores de virulencia a través de los cuales puede producir una serie de enfermedades. Tiene fimbrias que sirven para adherirse a las células. Tiene los antígenos somático, capsular y flagelar. Tiene adhesinas, produce toxinas que pueden ser estables a la cocción sin destruirse al cocer los alimentos. Tiene olicinas, tiene otro tipo de toxinas que sí se destruyen, son termolables, se destruyen con el calor. ¿Ya? ¿Qué otra característica tiene la Escherichia coli? Ya les dije, en toda familia hay hijos buenos y hay hijos malos. Los buenos son estos. Son buenos cuando están en la microbiota intestinal. Son buenos.
Pero cuando salen del intestino a otros órganos donde no son buenos, van a producir infecciones graves. Estos son los que producen infecciones intrahospitalarias. Hemos dicho, ¿no? Está ahí la Escherichia coli, la Klebsiella, el Proteus, el Enterobacter, pueden producir una serie de infecciones extraintestinales. Las más importantes son las infecciones urinarias, sobre todo ¿en quién? En las mujeres. Las mujeres, de cada cinco mujeres con infección del tracto urinario, solamente 2 hombres tienen infección del tracto urinario. ¿Por qué creen que más susceptibles son las mujeres que los hombres? Por la anatomía del aparato urinario. Aquí está, por ejemplo, la uretra, que es la que tiene la uretra, la vejiga, los uréteres, yo no dibujo muy bien, los riñones, ¿no es cierto? Aquí está la vagina. Aquí está la vagina, aquí está el útero, aquí están las trompas y aquí están los ovarios. No es lo mismo aparato urinario que aparato genital de la mujer. Y aquí está el ano, ¿no? Los intestinos, por donde sale la materia fecal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto es en la mujer. ¿Qué es lo que sucede? Salen las bacterias y en vez de limpiarse de adelante hacia atrás, hay algunas mujeres que se limpian al entrar al baño de atrás hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vienen las bacterias aquí, suben, producen vaginitis, sobre todo en las niñas, vienen más aquí, producen infecciones urinarias, cistitis, pielonefritis en los riñones. ¿Y por qué en la mujer? Porque está cerquita la vagina, que es la uretra del ano, que es por donde salen estas bacterias. Está cerquita. Y además en la mujer esta uretra es cortita. Entonces fácilmente ascienden las bacterias y producen infección. En el hombre, si bien el aparato urinario es el mismo que el aparato genital, es el mismo en la uretra, pero la uretra pues está lejos del ano, entonces no hay contaminación frecuente como en la mujer, ¿ya? Entonces es por eso que las infecciones del aparato urinario son las más frecuentes en las mujeres y producidas por enterobacterias. Bueno, ya les dije yo que la Escherichia coli hay cepas buenas y hay cepas malas. Las buenas viven en el intestino, pero cuando salen del intestino producen infecciones extraintestinales, sobre todo infecciones intrahospitalarias, sobre todo, pero no siempre, ¿ya? No siempre. Y cualquier mujer que no se hace bien se puede producir una infección urinaria. No es siempre que esté hospitalizada, en las niñas es frecuente. Pero existen unas cepas malas de Escherichia coli. Como les dije allá, Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enteropatógena, Escherichia coli enteroinvasiva, Escherichia coli enterohemorrágica y Escherichia coli enteroagregativa. Esas no viven en el intestino, nos llegan a través de la contaminación con heces humanas, ¿ya? Después vamos a ver cómo es que ponemos heces humanas. Ahí está, como les decía, la infección del tracto urinario, ¿no? La mayoría de los bacilos gram negativos contaminan la vagina, contaminan la uretra y producen infecciones urinarias por la falta de higiene. Luego tenemos las enterobacterias oportunistas. ¿Cuáles son las oportunistas? Las de la microbiota, que salen del intestino y pueden producir infecciones extraintestinales. Una de ellas es la Klebsiella. Las más conocidas son Klebsiella pneumoniae, que produce neumonía.
Klebsiella ossitoca, que también produce neumonía intrahospitalaria, y la Klebsiella rhinoescleromatis. La característica al crecer en el Agar McConkey es que produce unas colonias mucosas, como vemos ahí en la pared, en la diapositiva. Los libros dicen aspecto de helado, ¿ya? Entonces, producen infecciones oportunistas, sobre todo en pacientes hospitalizados. Klebsiella neumonías en pacientes que están sometidos al respirador mecánico. ¿Por qué? Porque esos respiradores están contaminados con estas bacterias. La Klebsiella rhinoescleromatis produce un tumor en la nariz llamado rhinoescleroma. Y la Klebsiella ossitoca también produce neumonías intrahospitalarias. Lo mismo el género Enterobacter. Hay la especie de Enterobacter aerógenes, Enterobacter cloacae, Enterobacter sacasaca, entre los más importantes, ¿no? Entonces, todos estos también contaminan los procedimientos invasivos, los instrumentos que se invaden para dar asistencia al paciente. Por ejemplo, ¿cuáles? A ver, díganme cuáles. ¿Qué instrumentos se contaminan con estas bacterias? Para dar neumonía intrahospitalaria, ¿cuál? El respirador mecánico. Para dar infección urinaria, ¿cuál? La sonda urinaria. Para dar sepsis, ¿cuál? Los catéteres venosos, ¿no? Entonces, por flora del hospital. El Proteus, lo mismo. Producen infecciones intrahospitalarias, la Serratia, Providencia, Citrobacter. Aquí tenemos Citrobacter freunis, Citrobacter amaronaticus, Enterobacter aerógenes, Morganella morgani, Serratia odorífera, Serratia marcescens, Providencia squarti. Son una serie de enterobacterias. Todas son parte de nuestra microbiota intestinal, comensales, pero al salir del intestino son terribles. Se comportan como bacterias oportunistas, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos de los hospitales, produciendo una serie de infecciones extraintestinales que son resistentes a los antibióticos. Ya dijimos por qué. Bueno, ya hemos hablado de todas estas que son microbiota intestinal, producen infecciones extraintestinales. Ahora vamos a hablar de estas que son patógenas estrictas, donde aquí también tenemos Escherichia coli, que ya les dije, son enteropatógenas, enteroinvasiva, enterohemorrágica, tenemos la Shigella, la Salmonella, pero primero vamos a hablar de las cepas de Escherichia coli enteropatógenas. ¿Qué quiere decir? Diarreogénicas, que producen diarreas. En primer lugar tenemos a la Escherichia coli enteropatógena. Esa enteropatógena generalmente produce diarreas en niños menores de 2 años. Eso es lo que se ha visto. Por eso es importante las guarderías. Cuando hay un brote en una guardería con Escherichia coli enteropatógena, hay que tener mucho cuidado con las mamaderas, con los alimentos que se está dando. La Escherichia coli enterotoxigénica produce la diarrea del viajero. ¿Qué es diarrea del viajero? Gente que no está acostumbrada a comer heces todos los días como nosotros. Llega aquí y come heces. Toma agua contaminada, alimentos contaminados, y le da diarrea. Le da diarrea del viajero. La verdad que aquí comemos todos los días heces. A ver, ¿o no creen? Todas estas bacterias están en la materia fecal de los pacientes enfermos o portadores de estas bacterias. Entonces, si una persona tiene Escherichia coli enterotoxigénica, por ejemplo, entra al baño, producen diarrea, toditas producen diarrea, entra al baño,
Si es en la ciudad, entra un baño. ¿Y ese baño dónde van las heces? ¿A dónde van? Por la alcantarilla. ¿A dónde van? ¿Aguas residuales? A las aguas residuales. En Santa Cruz hay lagunas de oxidación, ¿no es cierto? Están por el norte las lagunas de oxidación. Se van ahí todas las aguas negras, se llaman. Ahí sufren un proceso de desinfección. Creo que en salud pública van a ir a conocer. Salud pública al año, en tercer año, donde el doctor Darío Sánchez es el que lo lleva. ¿Ya? Entonces, esas aguas, ¿dónde creen que una vez desinfectadas se las eliminan? ¿A dónde? A los ríos, pues, chicos. Y entonces, si no se sufre ese proceso de desinfección, esas aguas están siendo eliminadas con heces a los ríos. Bueno, y en la ribera de los ríos, corren los ríos, ¿qué hay? Plantaciones, ¿de qué? De tomate, de frutas, de verduras, de todo. Se riegan con esa agua, ¿no es cierto? Lechugas, todo se riega con las aguas del río. Y entonces, ¿qué va a pasar? No todas las aguas son pues desinfectadas, están yendo con sus heces, con sus salmonelas, con sus shigella, con sus escherichia coli, enteropatógenas. Y entonces llegan esas verduras, ¿creen que las lavan antes de traerlas para vender? ¿Y ustedes las lavan? Sí. Ustedes, sí. Los asaditos que comen ahí, verduras. La señora que prepara los asaditos y que les vende, entra al baño, si está con una de estas bacterias, ¿se lavará las manos? ¿Sí? Yo no sé. Entran al baño, no se lavan, vienen, preparan los alimentos y ahí está la salmonela, la shigella, las escherichia coli. Ustedes se las comen y ahí está que nos comemos eso, ¿no? Entonces, chicos, esa es la fuente de infección de estas bacterias. Esas verduras, esas frutas que compramos, hay que dejarlas por lo menos por unos 20 minutos con agua, con hipoclorito de sodio, unas gotitas, con lavandina, ¿no? Para recién consumirlas, ¿no? Porque todas vienen contaminadas, ¿no? Ahí tenemos que todas tienen la diarrea del viajero, la escherichia coli enterotoxigénica. La única que no tiene fuente de infección, las heces humanas, es la enterohemorrágica. La enterohemorrágica viene de comer carne de vaca contaminada y esa carne está media cruda. No quiere, alguien me decía, o sea que cuando comemos carne roja, esa que estamos comiendo escherichia coli enterohemorrágica, no siempre, pues siempre que la vaca esté enferma, ¿no? No todas las vacas son enfermas, ¿no? Pero si es que está enferma la vaca y no comemos carne media cruda, media roja, entonces pues es susceptible de agarrar esta bacteria. La enteroinvasiva, enteroagregativa, seguro que es con heces humanas, ¿ya? Entonces esas son las escherichia coli, enteropatógena, enteroinvasiva. Es la misma escherichia coli la que produce infección urinaria. Chicos, no, ya les he dicho, hay hijos buenos y hay hijos malos. Estas son malas, no tenemos en el intestino. Estas sí hay en el intestino, pero cuando sale del intestino y va a la vejiga, ahí es mala, ¿no? Dependiendo dónde actúa. ¿Está claro? Sí. Bueno, género salmonela. ¿Has escuchado hablar de la salmonela? Sí. Bueno, esta es la que más hay. Son bacilos gram negativos, tienen flagelos, pelintricas, o sea, todo su cuerpo está con flagelos, producen ácido sulfídrico, bueno, tienen antígenos O, es decir, somático, antígeno flagelar, y tiene un antígeno
varias especies. Salmonella typhi para typhi A, para typhi B, para typhi C, Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis. Igual, estas salmonelas, unas tienen como fuente de infección las heces humanas, igual que la Escherichia coli, Enteropatodes, Enterobacilla, Enterotoxigénica, igual que la Shigella, heces humanas. Pero hay unas especies que son las SPP, que no son, la que se encuentra en las heces humanas es Salmonella typhi, para typhi A, para typhi B y para typhi C. Esas son las que se encuentran en las heces humanas. En cambio, en pacientes que tienen fiebre tifoidea, que es la enfermedad que produce. En cambio, las otras salmonelas que no son typhi, ni para typhi A, ni para typhi B, ni para typhi C, se las llama salmonelas SPP. ¿Qué significa SPP? Cuando ustedes vean SPP, significa especie. ¿Qué quiere decir? Que es una especie de salmonela que no está identificada. Por ejemplo, ¿usted qué se llama? No. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama usted? ¿Qué? Paola Arias. Paola Arias es Escherichia coli, pero si yo digo Arias SPP, quiere decir es del género Arias, pero no sé si es Paola, si es Juan, si es Martín Arias. ¿No es cierto? Eso quiere decir SPP. Está identificada el género, pero no la especie. Entonces aquí, Salmonella typhi, para typhi A, para typhi B, para typhi C, se encuentran en las heces humanas y son las que producen la fiebre tifoidea. ¿Escuchó hablar de la fiebre tifoidea? Bueno, si no han escuchado hablar hoy día es la primera vez y no me van a decir nunca más que no escuchan. ¿Ya? La fiebre tifoidea, ahorita vamos a ver qué es. Las otras salmonelas, que son las SPP, que están sin identificar, pero no son typhi ni para typhi A, ni para typhi B, ni para typhi C, producen cuadros benignos, diarreas, náuseas, vómitos y diarreas. Benigno, gastrointestinal. La fiebre tifoidea no es tan benigna. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Estas salmonelas SPP que les decía que no son la typhi ni para typhi A, ni para typhi B, ni para typhi C, se adquieren al comer. La fuente de infección no son las heces humanas, son los animales. ¿Qué animales? Los mamíferos, las aves. Y no solamente al comer la carne de esos animales, sino también sus productos. Por ejemplo, el huevo. El huevo de gallinas con salmonelosis se llama la enfermedad que produce. El huevo, la carne de pollo, la leche, cualquier queso, cualquier producto de un animal que tenga salmonelosis, carne o sus productos, van a producir náuseas, vómitos y diarreas. O sea, es una infección gastrointestinal. O sea, ¿cuál es la fuente de infección? Los animales, sus carnes y los productos de los animales. Animales mamíferos, aves y sus productos, aquí como lo vemos. En cambio, la salmonella typhi para typhi A, para typhi B, para typhi C, es la fuente de infección son las heces humanas. Heces humanas. También pueden producir náuseas, vómitos y diarrea, pero también pueden ingresar a la sangre. Estas no ingresan a la sangre. Estas producen solamente una infección gastrointestinal, localizada solamente a nivel del aparato gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarreas. En cambio, esta pasa a la sangre y produce una enfermedad grave que puede ir a través de la sangre y producir perforación intestinal, peritonitis, sepsis, ¿no? Es una infección más grave. A esta se llama salmonelosis y a esta se llama fiebre tifoidea.
bacteria es llevada por la sangre hacia otros órganos. Es por eso que se complica con produciendo la fiebre tifoidea, que puede ser producir después sepsis, peritonitis, una reacción grave de perforación intestinal. Puede pasar con la sangre. Pero esta otra no pasa en la sangre. Se come, llega al intestino, producen las náuseas, vómitos, diarreas y se elimina. Es autolimitada, dura unos 3 o 5 días y se elimina, se cura. No es necesario dar antibiótico. En cambio allá sí, porque esa bacteria produce fiebre tifoidea y para evitar las complicaciones de la fiebre tifoidea es que se tiene que dar antibiótico. Vuelvo a repetir, fuente de infección, animales y sus productos. ¿Qué da? Intoxicación alimentaria, náuseas, vómitos y diarrea. Esta fuente de infección, ese es humano. Ese es humano, no somos animales. ¿Y qué da? Fiebre tifoidea. Es una infección generalizada. ¿Ya? Por eso aquí tenemos infecciones generalizadas producidas por Salmonella typhi, paratitis A, paratitis B, paratitis C. ¿Ya? En cambio, la localizada es llamada salmonelosis, característica por las salmonelas SPP, que dan náuseas, vómitos, es autolimitada, es un tratamiento sintomático y se va. ¿Ya? En cambio, la fiebre tifoidea, fíjense, ingresa la Salmonella typhi a través de todas estas infecciones, tienen un mecanismo de transmisión directo e indirecto. Directo es que ingresa a través de la boca, la salmonela, la shigella, la escherichia coli, enteropatógena, enterobacila, enterotoxigénica, ingresan a través de la boca. Pero ¿cómo ingresan? Ya sea en forma indirecta, es decir, no directamente, sino a través de agua o alimentos contaminados con esas materias fecales. O de manera directamente, como ano, mano, boca. Mujer que prepara alimentos o hombre que prepara alimentos, entra al baño, está eliminando salmonela, no se lava las manos al salir del baño, prepara alimentos, le pongo salmonela y ingresa al aparato gastrointestinal, invade la mucosa intestinal y de ahí se disemina por la sangre a otros órganos como el hígado, el vaso, los huesos y produce infección generalizada. ¿Está claro? O sea, hay dos tipos de salmonela. Estas salmonelas SPP, ¿qué se llama la infección que produce? Salmonelosis. ¿Han escuchado hablar eso, no? Bueno, no se recomienda, como les decía, el tratamiento con antibióticos, ¿no? Porque es una diarrea autolimitada. ¿Qué significa? Dura unos 3, 4, 5 días y se va. ¿Qué hay que hacer? Cocer bien las aves, los huevos, ¿no? Hervir la leche, tomar leche pasteurizada. Pero no sabemos, pues, si el pollo está enfermo. En cambio, la Salmonella typhi, paratitis A, paratitis B, paratitis C, no se debe tratar con antibióticos. ¿Por qué? Porque es una infección que puede ser generalizada. ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar la fiebre tifoidea? Consumo de agua potable. Y aunque sea potable, hay que hervir el agua cuando no es de fuente muy confiable. Hacer una buena eliminación de excretas. ¿Qué quiere decir? Que el alcantarillado vaya a una laguna de oxidación, se haga un tratamiento de aguas negras y directen a los ríos. ¿Qué hacen en algunas ciudades? Esas aguas negras van directo a los ríos. Yo he visto eso en el Brasil. Estaba bañándome ahí en la playa de Guaruchán. ¿Qué veo? Ahí. Color feísimo. Salían las aguas.
consumo de agua potable, buena eliminación de excretas, cocinar bien los alimentos y lo más importante, lavarse las manos. ¿Ya? Bueno, en el caso de la salmonelosis, que es una gastroenteritis solamente localizada a nivel de gastrointestinal, ¿qué deben pedir, señores doctores? Un coprocultivo, que es cultivar las heces para aislar o salmonela o shigella. En el caso de la fiebre tifoidea, que es una enfermedad generalizada, pasa la sangre, hay que hacer hemocultivos, o sea, cultivar la sangre. Después coprocultivo también, y también como pasa la sangre, genera anticuerpos. Entonces hay reacciones serológicas como la reacción de Vidal se llama, que detecta anticuerpos en pacientes que tienen fiebre tifoidea. ¿Está claro? Shigella es otro género importante. Son bacilos gram negativos, son anaerobios facultativos, son 4 especies conocidas. El género Shigella, las especies son Shigella sonei, Klebsiella, Golgi, Disentería. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de diarrea? Cuando avancemos infecciones gastrointestinales, vamos a identificar 2 tipos de diarrea. Ustedes cuando tengan un paciente con diarrea me van a preguntar, ¿cómo es su diarrea? ¿Cómo son las heces? Primero ustedes les van a decir, doctor, tiene diarrea. A ver, ¿cuántas veces al día hace? Normalmente, ¿cuántas veces al día hace? Una vez. ¿Y ahora cuántas veces está haciendo? 5. Eso es aumento del número de deposiciones y que tengan cambio en la consistencia. Eso es una diarrea. Normalmente las heces deben ser formadas, ¿no? Pero cuando hay diarrea, o es líquida, o es disentería. ¿Y qué es la disentería? Niña, a ver usted la de ver. ¿Sabe usted qué es disentería? ¿No tiene idea? Hoy día va a aprender entonces qué es disentería. ¿Qué es disentería? ¿Alguien sabe? Es diarrea, pero con moco y con sangre, kilitos de sangre. Entonces, ustedes deben preguntar eso al paciente. Doctor, tengo diarrea, pero ya, ¿cuántas veces normalmente hace? 5. ¿Cuántas veces está haciendo? 6. Eso no es diarrea. Pero si hay aumento del número de deposiciones que tienen consistencia o bien líquida o bien tipo disentería, eso es diarrea producida por cualquiera de estas cosas, ¿no? En el caso de la salmonela, pues eso lo vamos a ver cuando estemos avanzando gastrointestinales. Las heces, cuando hay diarrea, es importante ver el aspecto para tener idea qué microorganismos pueden ser. Ya les dije, pueden ser líquidas o pueden ser tipo disentería, con moco, pus y sangre. Cuando son líquidas, son producidas por bacterias que producen toxinas. No es por la bacteria misma, sino me como una Escherichia coli enterotoxigénica. Y esa Escherichia coli enterotoxigénica produce su toxina dentro de mi organismo humano, lo cual estimula a que se produzca la diarrea. La diarrea, ¿cómo va a ser cuando es aquí? Líquida. Agua. El vibrio cólera, ¿conocen? ¿Han escuchado hablar de cólera? ¿O tampoco? La enfermedad del cólera, ¿han escuchado hablar? ¿O nunca? Ustedes han nacido en la era de que no conocen ni una enfermedad grave, ¿no? El cólera es una enfermedad que ha dado por epidemias en la humanidad. Los pacientes se mueren por la deshidratación que se produce. 30 veces al día es la defecación y es como agua de arroz. O sea, es heces. ¿Conocen el agua de arroz? No. Bueno, el agua de arroz. Así son las heces en el cólera. ¿Debido a qué? A una toxina que produce el vibrio cólera, que es la toxina colerágena. La Escherichia coli enterotoxigénica también produce una toxina.
por eso diarrea es líquida. O sea, ¿qué es lo que ustedes deben preguntar a los pacientes? ¿Es líquida o es tipo disentería? Si es líquida, hay que buscar una bacteria que produzca toxinas. Si es disentería, es con moco, pus y sangre. ¿Por qué se produce ese moco, pus y sangre? Porque la bacteria invade la mucosa intestinal, se entra al intestino y va a producir heridas, úlceras. Y esas úlceras son las que se ven como moco, como pus y como sangre en las heces. ¿Ya? No es por toxinas, es porque la bacteria invade la mucosa intestinal. La salmonela es invasora, no produce diarrea líquida, produce diarrea tipo disentería. La Shigella, al inicio de la infección, los 2 primeros días, produce una toxina llamada toxina de Shiga. Toxina de Shiga. O sea, que los 2 primeros días la diarrea, ¿cómo va a ser? Líquida. Y después del segundo día, la bacteria invade la mucosa intestinal y entonces ahí, ¿cómo va a ser después del tercer día la diarrea? Tipo disentería, con moco, pus y sangre. ¿Está claro? Bueno, igual, ¿cómo es la epidemiología de la infección? ¿De dónde? ¿Cuál es la fuente de infección de la Shigella? Las heces humanas, igual que de la salmonella tipi, igual que la Escherichia coli, enteropatógena, enteroinvasiva. Se transmite de persona a persona, ano, mano, boca, fecal, oral, directamente o a partir de agua o alimentos contaminados. ¿Ya? Mayor riesgo tienen los niños en los jardines, o sea, en las guarderías, porque no se lavan las manos, dan en contacto con otros niños que pueden estar enfermos. Bueno, la disentería, ustedes han llevado en parasitología amebas. Sí. ¿No han escuchado hablar de disentería? Sí. La disentería, tu ameba disentería se llama. Histolítica. No, histolítica. La entoameba histolítica produce diarrea como disentería. En cambio, la entoameba coli no. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con diarrea tipo disentería, o bien van a pensar en un parásito, que es la entoameba histolítica, o bien en una bacteria que puede ser Shigella, que puede ser salmonella, que puede ser Escherichia coli enteroinvasiva. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que la bacteria o el parásito está invadiendo la mucosa intestinal. Entonces, cuando es producido por una bacteria, como son bacilos, salmonella, Shigella, se llama disentería bacilar. En cambio, cuando es producida por la entoameba histolítica, se llama disentería amoníaca. ¿Ya? Las heces son igualitas. ¿Quién distingue la buena? ¿Ya? Bueno, el primer signo de la infección primero es una profusa diarrea acuosa, porque es por la toxina de Shiga, pero después del segundo día ya empieza a producir, a invadir, producir la diarrea tipo disentería. Bueno, en la disentería por Shigella se da también tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Se trata de que sea tratamiento sintomático, como todas las diarreas que no son graves, el tratamiento debe ser sintomático para conservar la microbiota intestinal. Pero algunas veces estas bacterias, como salmonella tipi, como salmonella tipi o Shigella, se complica el cuadro y hay que dar antibiótico. ¿Ya? A veces, la terapia empírica se puede iniciar con una fluorquinolona o una sulfatribetofina. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para prevenir esa enfermedad? Lo mismo, evitar el contacto con material. Lavado de manos, lo más importante, desinfectar los alimentos, las verduras, tomar agua potable, buena eliminación de excretas. En el caso, por ejemplo, de que no haya alcantarillado, a ver chicos, en el campo hay ciudades, hay pueblos que no hay alcantarillado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es la letrina? El baño.
un pozo. ¿Y de dónde toman agua? Noria. Del pozo. Entonces, a veces están cerca el pozo y la letrina. Entonces, ¿qué va a suceder? Hay contaminación de aguas subterráneas. Por eso, el pozo de agua debe estar lejos de donde es la letrina. ¿Está claro? Sí. Yersinia, por último tenemos a la yersinia. Hay 3 especies: Yersinia pestis, Yersinia enteropolítica y Yersinia pseudotuberculosis. Bueno, aquí la única que produce diarrea es la Yersinia enteropolítica. Como su nombre indica, entero es intestino. La Yersinia pestis es la que produce la peste. No sé si han escuchado hablar de la peste. La peste negra. ¿Han leído la Biblia alguna vez? Ha habido una epidemia de peste. Y la Yersinia pseudotuberculosis, que produce una enfermedad parecida a la tuberculosis, pero no es tuberculosis. Vamos a hablar primero de la Yersinia pestis, que es la que produce la peste. Es zoonosis. Quiere decir que no viene de los animales. ¿Pero qué animal? La rata. Pero no cualquier rata, sino la rata infectada con peste. Entonces, si esa rata tiene pulgas, la pulga pica a la rata, succiona Yersinia pestis. ¿Y qué hace la pulga de la rata? Va a ir a picar al humano. ¿Qué va a meter ahí al picar? Yersinia pestis. Entonces, ese es el mecanismo de transmisión. La pulga de la rata enferma o reservorio de la Yersinia pestis, al picar al humano, introduce la bacteria. Bueno, los reservorios naturales, o sea, donde vive la Yersinia pestis, son los roedores, ¿no? Las ratas, las ardillas, los conejos. Si tienen pulgas, esas pulgas son los vectores de las pulgas. Vectores, así como el mosquito Aedes aegypti en el dengue. No, el que produce la enfermedad del dengue no es el Aedes aegypti, es el virus del dengue, pero transmitido a través de un vector. El vector es el mosquito Aedes aegypti. Si no hubiera mosquito, no hay dengue. Si no hay pulga, no hay peste. ¿Está claro? Estas enfermedades son transmitidas por vectores. Si no hay, ¿ya han llevado chagas ustedes? Sí. Si no hay triatoma infectan, ¿cuál es el triatoma infectan? Mucho más. No hay chagas. Porque el tripanatoma cruzi no salta a una picadura. ¿No? Lo vi. Bueno. Proviene la pulga de los periquitos o de los gatitos. Estamos diciendo bien clarito aquí quiénes son los reservorios, los roedores. ¿Ya? A la pulga, a la Yersinia pestis le encanta solo los roedores, no le gustan los perritos y los gatitos. ¿Ya? Y no, son las pulgas de los roedores. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos ahí está clarito. La pulga se infecta al alimentarse de una rata infectada, no cualquier rata, tampoco hay ratas que no tienen Yersinia pestis. Por más que le pique la pulga no va a haber transmisión, ¿no? Se replica en el intestino de la pulga. La pulga succiona sangre con Yersinia pestis y se replica, se multiplica la bacteria en el intestino de la pulga y después pica al humano y en el humano le transfiere la Yersinia pestis. Entonces, ¿qué es la peste? Ya hemos visto cómo se transmite. El bacilo se multiplica en la picadura de la pulga. Entra, una vez que pica, va hacia los ganglios. Una vez que está en los ganglios, produce la inflamación de los ganglios. Al inflamarse los ganglios, ¿saben lo que son ganglios, no? Se producen unos bubones, ¿no? Después de un periodo de incubación de 2 a 8 días,
se producen esos bubones. Y el paciente va a tener fiebre, escalofríos, cefalea, náuseas y dolor en esos bubones que son ganglios inflamados. A eso se llama peste bubónica, ¿no? Tras la picadura de la pulga infectada, el bacilo se disemina por el tejido linfático y se inflama el bubón, ¿no? Ahí tenemos. Luego hay la peste septicémica, que produce sepsis. ¿Qué es sepsis? Infección generalizada, ¿no? Entonces, la infección se propaga por la sangre, ¿no? Se produce bubones. Y es consecuencia de picaduras de pulgas en contacto con material infectado, o sea, las ratas. Y otra forma de peste es la neumónica, que esa es la más virulenta, de esa habla las epidemias que se han producido, de la gente moría en las calles por peste neumónica, ¿no? También se puede transmitir no solo por la picadura de la pulga, sino por inhalación por vía respiratoria de gotitas de flujo infectadas. ¿Ya? Luego tenemos, ya hemos visto la Yersinia pestis, que produce la peste bubónica, pulmonar, o la neumónica, la bubónica y la septicémica. Las otras dos yersinias son la Yersinia enteropolítica y la pseudotuberculosis. La enteropolítica, ¿qué produce, niña? A ver, la de verde. ¿Qué produce la enteropolítica? ¿Tiene alguna? Yo no sé para qué viene la clase, si toda la clase charla. El celular. Perder el tiempo en estar estudiando. Diarrea enteropolítica, ya les he dicho 1000 veces, intestino, colitis, colon, ¿no? Colon. Entonces se aísla del suelo, del agua, del tracto gastrointestinal de los animales enfermos, de ahí contaminan la leche, la carne, las aves, las hortalizas, igual que las otras bacterias que producen infecciones gastrointestinales. El mismo mecanismo de transmisión, directo e indirecto. Ya, mano boca, desde agua o alimentos. Y la Yersinia pseudotuberculosis se aísla también de roedores y animales domésticos, transmitida por contacto directo o indirecto con animales infectados. Con animales infectados o con humanos infectados. Entonces, produce una enfermedad parecida a la tuberculosis. Pero es pseudotuberculosis. O sea, ¿qué quiere decir que no es tuberculosis? Tratamiento. La Yersinia pestis hay que tratarla con antibióticos, ya de acuerdo a lo que dice el antibiograma, pero empíricamente estreptomicina o tetracyclina. Ahora, esta peste se controla con ¿qué tenemos que eliminar para que no haya peste? A las ratas, a los reservorios, ¿no? Eliminar la población de roedores. Y cuando haya una epidemia de peste, hay que vacunar a los sanos para que no se enfermen. Y la Yersinia enteropolítica, ya saben, tratamiento de aguas negras, aguas residuales, lavarse las manos, desinfectar los alimentos, ¿no? Bueno, ya hemos visto todas las enterobacterias, han visto toda la patología y las enfermedades que producen. ¿Son importantes o no son importantes? Porque son las que más ustedes están escuchando. Cuando sepan de alguna de esas enfermedades, ustedes van a pedir al laboratorio. Y en el laboratorio es donde hacen todo esto que es el análisis bacteriológico que ustedes ya conocen. Examen directo, tinción de Gram, cultivo, identificación y antibiograma, ¿no? Todo eso hacen en el laboratorio, ya hemos dicho que se cultiva en el medio como es el agar macón, produciéndose en el agar macón que fíjense diferentes tipos de colonias. Klebsiella pneumoniae como el lago, Enterobacter coacae,
Shigella, Salmonella a partir de muestras de heces. Se hacen una serie de pruebas de identificación, que son la galería bioquímica. Esto yo no les explico a ustedes, porque esto les enseña a los bioquímicos. Son una serie de pruebas, fíjense los colorcitos. Por el cambio de color es porque se ha producido una reacción bioquímica en el interior de cada uno de estos tubitos. Ya, por ejemplo, este es el TSI, citrato, lisina, ureacina. Este mismo TSI en algunas bacterias no fermenta la glucosa, lactosa ni sacarosa. Aquí no fermenta glucosa, lactosa ni sacarosa, pero produce ácido sulfúrico. Eso es la Salmonella typhimurica. Aquí fermenta glucosa, lactosa y sacarosa, pero produce ácido sulfúrico. Eso es en productos vulgares y así. Es en el laboratorio que se produce una serie de interpretación de todos estos tubitos que producen una serie de reacciones bioquímicas. El tratamiento, de acuerdo, ya hemos dicho, en el caso de las diarreas, el tratamiento es sintomático, pero en el caso de fiebre tifoidea, en el caso de diarreas complicadas, a veces hay que hacer el tratamiento en base al antibiograma que reporta el laboratorio. Bueno, en todas esas infecciones que hemos dicho que son más comunes en los hospitales, ahí sí hay que hacer tratamiento con antibióticos, porque son cepas multiresistentes, ¿no? En gastroenteritis, como les decía, el tratamiento sintomático. Bueno, ¿cómo se pueden prevenir y controlar todas estas infecciones con agua difícil? ¿Por qué? Porque pues viven en el intestino del hombre y de los animales y todo está contaminado con eso, desde la misma tierra, ¿no? Entonces, es difícil prevenir estas infecciones porque son parte de nuestro intestino. Evitar algunos factores de riesgo, como por ejemplo el uso indiscriminado de antibióticos, lo cual va a ser las más resistentes a las bacterias. Y en los casos de las gastroenteritis hemos hecho lavado de manos, agua potable, comer bien los alimentos, eliminación de aguas negras, desinfección. Bueno, ya saben todo eso. Bueno, eso sería enterobacterias. ¿Es importante o no es importante? Ya saben, creo que ya ahora saben, ¿verdad? Los que han estado en